Bueno, vamos a crear los pickup y entonces, previamente a ello, ¿vale? Lo que hacemos es, vamos a tener bastantes pickups, ¿no? Y entonces, por un lado, vamos a tener, podríamos incluso jugar con, pues tener una gema, por ejemplo, o sea, tengo esta gema y podría tener esta gema, pero tener esta gema con un material rojo, ¿vale? Esta misma gema con un material verde, esta misma gema con un material blanco. Por un lado. Por otro lado, tengo que cuando lo vaya a recoger, pues tengo unas partículas que van a salir, ¿vale? Y por el otro lado también un sonido que se va a activar cuando se recoja. No te faltan partículas a mí, ¿no? Sí, porque yo, vamos, lo tengo de otro proyecto. Entonces, la idea que tengo, ¿vale? Es que en vez de meter un script, hacer prefabs de cada uno de los elementos, pues lo que vamos a hacer es guardar la información con una característica que tiene Unity, ¿vale? Con una construcción de datos que es muy interesante, que se llaman scriptable objects, ¿vale? Los scriptable objects, que bueno, tenéis aquí algo de la documentación, uno de los ejemplos, pues son contenedores de datos, ¿vale? Entonces son muy interesantes porque podemos mezclar diferentes cosas y separar la información de la representación. Sirven, vamos, entonces nos va a permitir guardar cosas de una manera muy fácil, ¿vale? Muy sencilla, incluso muchos datos. Cuando se guardan datos normalmente se requiere algún sistema, ¿vale? Es decir, por ejemplo, podéis guardar en Unity, podéis guardar datos en un TXT, podéis guardar datos en un JSON, podéis guardar datos en un XML. Pero cuando se utiliza un sistema externo, vamos, un archivo, pues se requiere abrir el archivo, empezar a escribir y cerrar el archivo. Con los scriptable objects se hace directamente, ¿vale? Es muy fácil acceder a los datos simplemente recogiendo los datos que contienen. De hecho, ya hemos visto algún scriptable object, ¿vale? Cuando habéis hecho lo de la postproducción, cuando vimos un poco qué características tenía el postprocessing, ahí veíamos que que guardaba los cambios que hubiese hecho. Pues eso es porque es un scriptable object internamente, ¿vale? Dicho así es bastante abstracto, pero luego veréis que bueno, que son muy funcionales, están muy bien pensados, sobre todo, pues por ejemplo, con las armas. Bueno, lo podíamos haber hecho con las cartas, ¿vale? Con las cartas teníamos que toda la información estaba recogida en el código. Entonces teníamos que declarar cuánto valía una carta, qué figura representaba la carta, etcétera, etcétera. Con los scriptable object tendríamos un objeto, carta, para cada una. Entonces tendríamos 40 scriptable objects, ¿vale? Habríamos generado al final que la información se contuviera en cada uno de ellos. Y entonces luego al separar la lógica de la representación, pues lo bueno es que una persona que no sepa del código puede trabajar con los scriptable objects, ¿vale? Porque lo único que necesita es cambiar la información y una vez que se crean, pues se puede cambiar fácilmente, ¿vale? Entonces, vamos a crear uno para empezar, ¿vale? Que va a ser la joya. Tenéis aquí la estructura, ¿vale? Básica. Entonces, en primer lugar, cuando creamos un scriptable object, no hereda de la clase MonoDBEhavor, sino que tiene su propia clase, ¿vale? Que es scriptable object. Le damos una serie de propiedades, ¿vale? Y en este caso, pues lo que le vamos a pasar es, por un lado, quién es el objeto que va a ser la joya, qué partícula va a llevar asociada, qué material va a llevar asociado y qué sonido va a llevar asociado. Y a mayores le podemos dar pues un nombre para identificarlas si queremos. Le podríamos dar todas las propiedades
que quisiéramos a nuestro scriptable object, ¿vale? Es como declarar, es muy parecido a declarar una clase, solo que en una clase, cada vez que yo inicio el juego, los valores que tiene se inician en 0, ¿vale? Y no se conservan esos valores cuando corto el juego en el modo edición. No se conservan esos, si modifico los valores no se conservan, volverían a su estado inicial. Con los scriptable object se guardan, ¿vale? Se van a guardar de manera automática sin que hagamos nada. En el momento en que haya un cambio se guardarían. En este caso no necesitamos hacer ningún cambio, pero más adelante, cuando veamos la creación de inventarios, pues por ejemplo en un inventario podríamos tener, por ejemplo, en vez de joyas, pues que fuera pociones. Aquí tener un número de pociones, y ese número se iría modificando a lo largo del juego. Cuando se cerrase el juego y se volviese a abrir, ese número se habría salvado, ¿vale? Entonces está muy bien para eso. Esto que veis aquí de Create Asset Menu, ¿vale? Todo esto que viene entre paréntesis se puede utilizar o no, es decir, que simplemente es pues porque podemos crear diferentes órdenes, ¿vale? Podéis poner, lo que va a hacer es luego creará un tipo joya y en el menú nos saldrá joyas, ¿vale? Y aquí podríais poner incluso pues clasificaciones, ¿vale? Podríais poner gemas, yo qué sé, rubíes, y tener diferentes clasificaciones creando vosotros vuestra propia jerarquía. Pero bueno, como solo tenemos unas, pues tampoco va a ser más necesario.